Bueno, está con nosotros en este Gobierno de la Mañana, licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ministro de Trabajo. Nos acompaña en esta mañana del lunes, día 15 de marzo del año 2021. Buenos días, ministro. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y con todos los amigos que nos escuchan y que nos ven también. Bien, sería bueno iniciar esta conversación con el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps, con relación al tema de los empleos que se perdieron durante el año pasado, durante el año 2020, que fue en un momento, ¿verdad?, el más fuerte, o ha sido el más fuerte de toda la pandemia, y si ya esos empleos, o una parte importante de ellos, se han ido recuperando ya en el transcurso de este año 2021. Cómo no, muchísimas gracias por esa oportunidad de responder ese tema. Mire, antes de abordarlo, yo quisiera establecerles lo siguiente. Cuando inició esta crisis sanitaria internacional, fue en plena campaña política electoral. Y antes de que iniciara, el presidente, entonces candidato, había planteado que el programa de gobierno establecía un objetivo de 600,000 empleos formales en 4 años. Luego de ello, pues, llegó la pandemia y todo lo que hemos vivido en el 2020 y lo que va del 2021. Yo quiero señalar que el gobierno del presidente Abinader ha estado concentrado en buscar un equilibrio posible entre la salud de la población y la salud de la economía. Y ha tenido que postergar iniciativas, programas y proyectos del programa de gobierno hasta que esto logremos superarlo. Digo esto porque, a criterio nuestro, en términos de programas de gobierno y realizaciones definidas, pues el gobierno del presidente Abinader no ha iniciado aún. A pesar de eso, y ahora abordando la pregunta, cuando este gobierno asumió el 16 de agosto, habían cerca de 400,000 trabajadores suspendidos en ese momento. ¿Qué fue lo que se comenzó a hacer? El presidente, como decía, buscando un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía, pisó el acelerador de las reactivaciones económicas y en cuestión de menos de 2 meses bajó en 100,000 los trabajadores suspendidos, reintegrándose a las labores. Por eso, ustedes vieron tal vez que en los meses de octubre, septiembre, noviembre y diciembre del año 2020, áreas como por ejemplo la zona franca, tuvieron exportaciones mayores que los meses octubre, noviembre, diciembre y septiembre del año 2019, cuando no había pandemia. Eso se debió a esa gran reactivación, incluso aumentando en nuevas plazas de trabajo. Al cierre del mes de enero de 2021, comparando cuando la situación de suspensiones era mayor, que en el momento más álgido de la crisis hasta entonces llegó a casi 700,000 trabajadores suspendidos, al cierre de enero 2021, la cantidad de trabajadores suspendidos en fase eran menos de 100,000. Significa que además de eso se habían reactivado casi 500,000 de trabajadores, se habían reintegrado a sus labores, más de 460,000. Y eso fue al cierre de enero. En el mes de febrero ha seguido aumentando la reactivación y hoy es 15 de marzo, lo que va de marzo a mediados de mes también. De hecho, justamente hoy salen declaraciones, algunos de los dirigentes sindicales, señalando que efectivamente la reactivación económica verifica un ingreso de los trabajadores a sus empleos. Dicho eso, hay que reconocer que no todos los empleos se han recuperado aún. Efectivamente, todavía falta, sobre todo en aquellas industrias o áreas en donde la materia prima fundamental no contamos con ella, y me refiero de manera particular al caso, en términos generales, del sector turístico, en donde la materia prima, vuelvo y digo, es ¿qué? El turista.
Y cuando usted tiene una persona proveniente de un país en donde las fronteras se cierran porque se cierran los aeropuertos, pues evidentemente impacta. A pesar de eso, también ha habido una recuperación un poco más modesta, pero también la ha habido. Entonces, nosotros tenemos el criterio de que de continuar el proceso de vacunación, como ha venido mostrándose que a niveles internacionales ha sido reconocido como exitoso, dando lecciones de coordinación este gobierno, pues entendemos que la reactivación debe seguir su curso y con ello, pues la mayor cantidad de trabajadores regresar a sus empleos. Esto quiere decir que inmediatamente, o vamos a ponerlo de otra manera, ahora estamos hablando de reactivación, gente que había sido suspendida, gente que había perdido sus empleos y lo han recuperado. Ahora, la creación ya de nuevos empleos sobre la base de los planes que tenía en su programa el presidente Luis Abinader. ¿Vamos a tener que esperar un poco más o cuál es la estrategia? Bueno, para poder obtener el grueso de creación, efectivamente, pues el tema pandémico tiene que ser principalmente resuelto. A pesar de ello, no se está de brazos cruzados ni se está simplemente esperando que eso ocurra, sino que se han hecho cosas, como por ejemplo el qué. Bueno, desde el Ministerio de Trabajo, en el mes de noviembre, emitimos la resolución 23-2020, en la que se reguló el teletrabajo. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos con eso? Bueno, buscamos atender un tema que ha estado sobre el tapete en la República Dominicana durante mucho tiempo y donde la pandemia vino a demostrar que no era cierto, que había que esperar muchos años para poderla aplicar y que se comenzó a aplicar. Justamente ayer, por ejemplo, en donde estuvimos presentes como parte del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la ciudad de San Juan de la Maguana. Justamente ayer el presidente anunció unas iniciativas del Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio para hacer una serie de ferias y lograr que una cantidad de jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral a través del teletrabajo sin tener que salir de San Juan de la Maguana, en coordinación con una serie de zonas francas de servicio de contact centers. Y eso, por ejemplo, es posible, obviamente, el acceso tecnológico y a la iniciativa de reactivación. Esos son plazas que hoy no se encontraban o que no se encontraban recientemente y que estamos creando a través de las facilidades, no solamente tecnológicas, sino también regulatorias que hemos estado impulsando. Señor ministro de Trabajo, licenciado Decán García. Don Álvaro, mis saludos y mis respetos. Placer escucharle. Gracias, muy amable de su parte. ¿Cuál es su posición respecto a este asunto del 30%, de la posibilidad de sacar el 30% cada uno de los depositantes, ¿verdad?, de los ahorros de pensionados? Cómo no, muchísimas gracias, don Álvaro. Un placer escucharle y ojalá pronto poderle ver en persona. Mire, como hemos visto en República Dominicana y en otras partes del mundo, ha habido reclamos y movilizaciones sobre este particular. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Bueno, mire, la Ley de Seguridad Social, la 8701, justamente este año cumple 20 años de haberse promulgado. Y dicho sea de paso, el año que viene, 2022, la Ley de Trabajo, que se conoce como el Código de Trabajo, cumple 30 años de haberse promulgado. Nosotros somos de criterio que temas como el que usted señala, don Álvaro, y otros adicionales, no deben ser abordados de manera individual o tipo parche. Debemos abocarnos a una revisión idealmente integral de lo que son estos regímenes. ¿Por qué? Señores, en el año de 1992, cuando se estatuye el actual Código de Trabajo, no se estatuye en el vacío, no sucede suelto. No sé si ustedes recordarán que en esos mismos días se promulgó por igual el Código Tributario. Y eso no es casual, porque usted hablar de temas laborales, de temas salariales, usted tiene que hablar también de temas impositivos. Igual, para usted hablar de temas de seguridad social, usted tiene que hablar de temas laborales. ¿Por qué? ¿Cuál es la puerta de ingreso al sistema dominicano de seguridad social y a todo sistema del mundo de seguridad social? El empleo formal. Entonces, usted no puede abordar
el tema de seguridad social en el vacío tampoco. Por eso, el presidente de la República, en su alocución del 27 de febrero, señaló que si algo tenemos que aprovechar en esta época de transformaciones impulsadas desde el gobierno, es también empujar transformaciones estructurales. Y habló de la conformación y el empuje de un gran pacto social, en donde se pueda abordar el tema fiscal, el tema laboral y el tema de seguridad social de manera integral. Es cierto, es una tarea importante y muy compleja. Sin embargo, a pesar de esa complejidad, somos de criterio que abordándola de manera integral se podrán lograr ciertas reformas y mejoras. Por ejemplo, la ley 8701 establece desde hace 20 años, establece la creación de un fondo de seguro de desempleo, pero no se ha creado, no existe. Si hubiese existido, probablemente la creación del programa FASE no hubiese sido necesaria, pero no existe. ¿Y por qué no existe? Porque todavía no ha habido una compaginación del tema de la seguridad social con el tema del Código de Trabajo. Entonces, la acción responsable de este gobierno lo que busca busca encontrar soluciones verdaderas e integrales. Y eso obviamente es más abarcador que simplemente poner parches. Habías dicho en días anteriores, y se leyó importante y tuvo una repercusión, pero quedó como medio confuso, de que el ministerio había eliminado trabas para el tema del acceso a los fondos de los familiares de fallecidos a través de este tema de las AFP. Un poco contextualizarlo, aclararlo al país. ¿Cómo no? Bueno, como mucha gente sabe y algunas no saben, el Ministerio de Trabajo preside el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el Consejo Nacional de Seguridad Social y es quien tiene la responsabilidad de establecer las agendas. Por eso el tema del ingreso al sistema a través del empleo formal. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ha estado sucediendo. Y que muchos dominicanos han tenido una pérdida familiar y esa persona fallecida estuvo cotizando en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que recordamos incluye salud, incluye riesgos laborales e incluye pensiones. Pero por interpretaciones de resoluciones pasadas de la Superintendencia de Pensiones, el acceso a los fondos que el de cuyos, el fallecido, había cotizado en sus pensiones se complicó o se complicaba o se ha complicado porque le han estado requiriendo una determinación de herederos, le han estado requiriendo una serie de pasos que entendemos pueden ser abordados de otra manera. Y de esa forma, de ese abordaje más simple, poder entonces facilitar el acceso de los familiares que subsisten, que perviven, a esos fondos cotizados, porque esos fondos que están en las pensiones no son de las administradoras de fondos de pensiones, son de los trabajadores y trabajadoras. Y entonces, justamente la semana pasada, luego de algunos meses de trabajo, por decirlo de alguna manera, pues logramos emitir la resolución en el Consejo de la Seguridad Social, que como muchos recordarán, es un espacio tripartito, en donde el gobierno, el sector empleador y el sector trabajador deben llegar a consensos para poder emitir resoluciones. ¿Cuáles fueron esas trabas puntuales que señala Aníbal fueron eliminadas para facilitar el acceso a esos fondos por parte de los familiares cuando un pariente que tenía ahorros muere? Bueno, nosotros entendemos que esos fondos no forman parte de la masa sucesoral y consecuentemente deben ser distribuidos según los supervivientes le requieran a las administradoras de fondos de pensiones. Ministro, el tema de los salarios. Ha habido una pérdida importante en el poder adquisitivo de la población. ¿Se va realmente a hacer un reajuste salarial, como se ha estado hablando, posiblemente para los próximos meses? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, hace algunas semanas hubo algunas declaraciones, tanto del sector trabajador como del sector empleador, o partes de cada uno de ellos, expresando sus visiones iniciales. Como mucha gente conoce, la función, o una de las funciones del Ministerio de Trabajo, es construir consensos en base al diálogo social tripartito. En esa labor de construcción de consensos,
debemos lograr conocer las posiciones de las partes, idealmente antes de plantear la posición gubernamental, si fuera posible. Si no es posible, pues simplemente se plantea. En algunos casos se planteaba el no abordaje de la revisión salarial en el 2021, y en otros casos se planteó el adelanto del proceso formal de discusión de la revisión salarial. Los primeros argumentando de que la situación pandémica y su consecuente crisis económica ha estado dejando a los empleadores, a las empresas, en estados críticos en muchas industrias, y abordar el tema de aumento pues sería dificultoso. El argumento de los segundos sustentaba que la pandemia y la situación económica a quienes más ha afectado ha sido a los trabajadores, en donde algunos empleos se han perdido y todavía no se han podido recuperar, pero también lo que usted señalaba del poder adquisitivo. Nosotros ante eso respondimos que este gobierno es un gobierno respetuoso de las leyes, y el Código de Trabajo establece la revisión de los salarios cada 2 años, y eso es, la última revisión se hizo en el 2019 y por lo tanto en el 2021 corresponde revisión. Efectivamente, en verano de 2021, por lo tanto, nosotros vamos a convocar según la ley manda, y eso tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser una discusión, pudiera ser una discusión complicada, pero tenemos que abordarlo con responsabilidad. Y estamos seguros que independientemente de la complicación que pueda significar en estos tiempos, todo el mundo está consciente de las realidades, de dificultad, y habrá que aportar soluciones consensuadas. Bien. Perdona que le interrumpa, ministro. Ministro de Camps García, ministro de Trabajo y líder de partidos y, bueno, una personalidad de la vida pública dominicana. En este sentido, una discusión así, usted señala, bueno, sería una discusión ardua, dura, bien. ¿Habría una posición fuerte contraria a eso por parte del empresariado dominicano? Mire, a propósito de eso, don Álvaro, gracias por hacer la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Que quiero señalar que hemos estado aprendiendo de manera acelerada por ser nuestra primera función pública, pero bien. Mire, en el mes de enero de este año, nosotros convocamos de manera separada al sector empleador y convocamos también al sector trabajador, con la intención de solicitarles, así lo hicimos, nos entregaran una agenda priorizada de temas que cada uno de esos dos sectores le interesaba que abordáramos para construir un programa de trabajo 2021 de manera consensuada. Algunas semanas después, finales de febrero, completaron la remisión de esas informaciones, y nosotros estaremos convocando a ambas partes, probablemente muy pronto, para acordar la agenda consensuada de trabajo. Nosotros en esas reuniones le planteamos que probablemente nosotros no íbamos en esa reunión de enero a decirles cuáles eran los temas que el gobierno quería abordar, porque estábamos convencidos de que esos temas iban a ser incluidos en los listados que nos iban a remitir cada una de esas partes. Y les puedo adelantar que así fue. Entonces, nosotros queremos justamente muy pronto dar a conocer al país la agenda de trabajo consensuada, en donde obviamente habrá que abordar estos temas salariales, habrá que abordar los temas de transformaciones estructurales que están pendientes algunas desde hace ya mucho tiempo. Licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Hace varios años se conformó una comisión de juristas tripartita, representantes del sector empleador, del Estado dominicano y de los trabajadores, para trabajar en una posible modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana. Y a mí me gustaría saber cuál es la posición del ministro de Trabajo con relación a temas como la cesantía, con relación a temas como los derechos, las conquistas
que tienen los trabajadores en el actual Código de Trabajo, que entiendo yo y muchos expertos en la materia también, es uno de los más garantistas que hemos tenido y que tenemos en el área, en la zona, por ejemplo, del Caribe y de América Latina. ¿Usted favorece la eliminación de la cesantía? ¿Usted entiende que debe seguir la cesantía? ¿Usted entiende que deben restringirse algunos derechos o que esos derechos deben continuar? ¿Cuál es su posición con relación a esto? Bueno, muchas gracias. Mire, efectivamente hace ya varios años que el país tiene pendiente una conclusión de una revisión del Código de Trabajo. Ha habido varios esfuerzos en gobiernos anteriores que lamentablemente o afortunadamente, Dios sabrá, no pudieron concretarse. Y el reto que este gobierno asume, y en cuanto al Ministerio de Trabajo, pues es quien le corresponde, pues es llevar hacia adelante esa conversación. En cuanto al tema puntual que usted señala de la cesantía, nosotros entendemos que ese derecho no puede ser eliminado. Eso es una garantía, o mejor dicho, una conquista de los trabajadores dominicanos que obviamente habrá que respetar. Ahora bien, hay muchos aspectos, no solamente relacionados con ese, sino otros, que hay que revisar. Por ejemplo, todos los empleadores y los propios trabajadores se han dado cuenta durante ya casi 30 años que la relación trabajador y empleador se ha judicializado en demasía. Vemos cómo la sobrejudicialización de las relaciones laborales ha obrado en contra, sobre todo de los trabajadores, que ha tenido una cantidad de abordajes, y yo soy abogado, pero bueno, hay colegas que son especiales, de profesionales del derecho, que no necesariamente han servido los intereses de sus clientes. Y eso se debe en buena medida a esa sobrejudicialización. Por ejemplo, nosotros entendemos que cuando el proceso de búsqueda de conciliación se judicializa, hay muy bajas posibilidades de que lleguen a un acuerdo. Nosotros entendemos, por ejemplo, que ese proceso debería ser extrajudicial desde el Ministerio de Trabajo, en donde el ministerio, sin intereses en uno u otro sector, pudiera colaborar para fortalecer la relación de la conciliación y el arbitraje. Por ejemplo, ese es un tema. Así como está ese tema, hay otros que es necesario revisar. Bueno, mencionaba ahorita el tema de seguridad social y lo relacionaba con el tema de seguro de desempleo, porque es que están relacionados. El gran problema del tema de la cesantía, en parte, viene dado al hecho de que el Código de Trabajo se hizo 9 años antes, o la Ley de Seguridad Social se hizo 9 años después. Y cuando se constituyó el Código de Trabajo, no existía el sistema dominicano de seguridad social, el régimen contributivo de capitalización individual. Existía solamente el sistema de reparto. Entonces, la cesantía funcionó tanto como una prestación de garantía de haber cesado sin previo aviso, pero también como una proporción de pensión. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarla siempre, y reitero lo que dice al principio, respetando los derechos adquiridos y las conquistas de los trabajadores. Miguel, ministro de Trabajo, yo quería retomar un poquito el tema que ha sido la última decisión de su gestión en el Ministerio de Trabajo, gestionar que lleguen a las familias los fondos acumulados por familiares fallecidos. Ustedes hicieron un levantamiento, determinaron cuál es la situación, qué cantidad de familias podría beneficiarse de una medida como esta, qué cantidad de recursos están reteniendo las administradoras de fondos de pensiones de personas que han fallecido y su familia no reciben esos beneficios. Mire, la verdad es que no tengo esa información conmigo aquí ahora, pero eso es una información que todo dominicano o dominicana que sienta o sepa que tenga algún derecho, no solamente puede, sino que debe acercarse, no solamente a su AFP, sino también la propia Superintendencia de Pensiones se encuentra obligada a brindar la información tanto al que se siente afectado o al que se siente tener algún derecho, como al conocimiento del público en sentido general. Bien, bueno, le agradecemos la presencia del licenciado Luis Miguel de Camps. Permíteme otra preguntita. Adelante, al señor ministro de Trabajo, licenciado de Camps García.
y es lo siguiente: todavía queda alguna resaca, algún residuo de lo que promulgó Trujillo, estableció Trujillo en 1952, que él llamó el Código Trujillo de Trabajo. Bueno, gracias, don Álvaro. Mire, la transformación del 1992 fue bastante significativa respecto de lo que era el Código de Trujillo de Trabajo. Sin embargo, hay figuras que cambiaron de nombre pero siguen vigentes. Por ejemplo, los inspectores de trabajo no se llamaban así antes del 92, pero la función básica de revisar que se esté cumpliendo las relaciones laborales de manera adecuada y según lo establecido en el código, no fue una creación del 1992, sino que existía ya desde el Código de Trujillo. Y en algunos aspectos pues hubo cambio de nombre, por ejemplo, patronos se cambió por el término empleador y cosas de esa naturaleza. Lo que sí, qué bueno que usted me pregunta eso, don Álvaro, porque me permite compartirles una de las iniciativas en las que estamos trabajando, y justamente viene desde esa época, digamos, la contextualización histórica. La última vez que hubo una ley orgánica del Ministerio de Trabajo fue en el año de 1948, en donde se llamaba Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio, porque hay que entender que para tener un impacto en el tema laboral, el primer factor indiscutiblemente es el tema económico, tanto la realidad económica como las políticas económicas que se puedan suplir, y en un importante segundo lugar, pues las regulaciones de las relaciones laborales. Sin embargo, desde esa época no existe un abordaje integral de lo que es el ministerio. Muchos dominicanos conocen al Ministerio de Trabajo como la Secretaría y entienden que solamente tiene la función de proporcionar la información de los cálculos de prestaciones. Bueno, nosotros tenemos el interés de corregir ese concepto incompleto y poder coordinar una institución con mayores capacidades a su vez de articulación y coordinación y convertir el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Empleo, Trabajo, Protección y Seguridad Social. Porque el ciclo económico del ciudadano en producción social, en la sociedad, en producción, inicia o con el emprendimiento, que son los menos casos, o con el empleo formal sobre todo. Y es allí en donde recibe los ingresos, pero también comienza a su participación en el sistema de seguridad social. En el caso de que pierda el empleo, en ese momento es cuando la red de protección social tiene que implantarse, tiene que accionar. Ahora, protección social sola es insuficiente. Tiene que haber desarrollo social, y cuando digo desarrollo social me refiero a programas y proyectos coordinados de capacitación del individuo para la empleabilidad y luego volver a emplearse y concluir su vida productiva con la jubilación y la pensión, y ahí cerrar el ciclo. Ese ciclo completo debe estar coordinado y visibilizado desde un punto focal. Es por esa razón que el Ministerio de Trabajo preside la Junta de Directores del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. ¿Por qué? Porque es el pivote de conocimiento entre el sector privado y las necesidades del mercado laboral y las obligaciones que tiene el sector público de la capacitación del recurso humano para lo inmediato, así como el mediano y largo plazo. Por esa razón, estamos en ese proceso de transformación que en algún momento, Dios mediante, podremos compartir y socializar, con la idea de que el dominicano sepa que no es solamente el regulador laboral, sino también que tiene una Dirección General de Empleo que estamos fortaleciendo, en donde el dominicano hoy ya pueda acercarse al ministerio para establecer sus datos y sus informaciones, y el ministerio servir de intermediador de empleo. El ministerio está desarrollando una plataforma. Bueno, el presidente de la República hizo mención, que luego se dará a conocer en detalle, de un programa que se llama República Dominicana Trabaja, en donde tiene varios componentes. Uno de ellos es este tema de intermediación laboral, en donde los empleadores informarán al ministerio cuáles son las vacantes que tienen hoy
pero ¿cuáles son las vacantes que proponen o se proyectan tener en el mediano y largo plazo? Para ayudar a la intermediación en lo inmediato, pero para aquellas vacantes de mediano y largo plazo, decirles al Infotep, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como al Ministerio de Educación, señores, para los próximos 5 años, para los próximos 8 años, se requieren estos perfiles. Y produzcamos estos perfiles porque van a tener la inserción laboral casi garantizada. Por ejemplo, entonces, en ese proyecto de transformación estamos avanzando, así como también la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, cuya función es colaborar con los trabajadores y los empleadores para establecer en los espacios de trabajo condiciones que permitan eliminar o reducir los riesgos laborales. Y ese proyecto también lo seguiremos avanzando a medida que ya más adelante, no quiero dar demasiados detalles para que el presidente de la República pues pueda presentarlos. Cuando ustedes hagan ese proceso de consulta, cuando hablaba de la parte judicial, te observaba, porque una de las principales situaciones que tiene los pequeños empresarios, sobre todo los emprendedores, que tienen 5, 7, 8 empleados, y se ven envueltos en demandas judiciales, muchas de esas fantasmas, pero con sentencias. Y tú sabes que el código establece que las sentencias laborales no son apelables hasta cierto nivel de salario, de concurrencia de salario, lo que implica que usted puede ver talleres, salones de belleza, oficinas hasta de abogados propias también, siendo casi asaltadas por mafias laborales, con sentencias que ni siquiera el empleado la conoce. Por una simple consulta de la Secretaría, se consiguen a veces sentencias por el llamado defecto por no comparecer. Es decir, que es importante que ustedes aborden la parte judicial en una reforma, porque el daño también se le produce no solamente al empleado, sino a la capa media de comercio de la República Dominicana. Y a la Dominicana. capacidad de producción de plazas de empleo, que es justamente fundamental. Porque, mire, una cosa le comentaba a algunos amigos hace algunos días, es posible que haya ministerios cuya capacidad ejecutiva sea más fácilmente percibida por la población. Sin embargo, si algo positivo tiene el Ministerio de Trabajo, es que a pesar de que se encuentra en medio de intereses muchas veces diametralmente opuestos, la realidad es que son intereses legítimos en ambos casos. Y por lo tanto, sobre la mesa se deben plantear esos intereses. Y efectivamente, la sobrejudicialización, ojo, fíjese que digo sobre, nunca digo eliminación, porque el derecho, eso es indiscutible. Claro. Ahora, ha llegado a ciertos niveles que sobre todo muchos trabajadores son víctimas de engaños de profesionales del área, en donde eso perfectamente se puede solucionar. Por ejemplo, con un impulso que hemos dado en estos 6 meses a la Dirección de Mediación y Arbitraje, hemos logrado eliminar 3 denuncias internacionales que tenía la República Dominicana ante la Organización Internacional del Trabajo. Teníamos 3 y las 3 la eliminamos. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, fortaleciendo el área de mediación, mediando entre trabajadores y sindicatos y resolviendo esos problemas. Los propios denunciantes en su momento fueron los que se encargaron de retirar esas denuncias. Y eso obviamente son cosas que no necesariamente todo el mundo conoce, pero es importante compartirlas para que sepan que estamos justamente ahí. No puedo dejar de mencionar algo muy importante. El Ministerio de Trabajo cuenta con la Dirección de Lucha en contra del Trabajo Infantil. Lo primero que quiero señalar es que para que un país se considere que existe trabajo infantil como tal, debe tener no solamente laxitud, sino también hasta algún tipo de fomento a la institucionalización del trabajo infantil, como fue en su momento, hace algunos años, algunos países del sureste asiático, conocido de manera internacional. En ese sentido, en República Dominicana no existe propiamente dicho trabajo infantil. Ahora, lo que sí ha estado sucediendo han sido casos puntuales, denuncias particulares de situaciones de hecho en donde el ministerio se apersona en coordinación con otras instituciones para resolver el problema. Sin embargo, la situación pandémica y la crisis económica creada por la misma, pues puede o pudiera fomentar la salida de los niños de las clases, sobre todo como ha sido este año escolar, y la introducción de estos
a la actividad laboral. Bueno, el espacio del niño es en la escuela, el espacio del adulto es en el trabajo. Y en esa dirección queremos reafirmar lo dicho por el señor presidente de la República, de que en este año, que coincidencialmente la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como el año de combate o lucha contra el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo se encuentra en un proceso de conformación de un certificado en donde una empresa que se confirme está libre de trabajo infantil va a obtener ese sello, y ese sello podrá significar a esa empresa un aumento del valor de sus productos como un valor agregado. Por ejemplo, los productos agrícolas de exportación de la República Dominicana, que son muchos, algunos de ellos de manera exclusiva por su capacidad o condición de ser orgánicos, a propósito del cacao, por ejemplo, y otros, bueno, obteniendo este sello, que Dios mediante en este año tendremos listo, ¿qué va a suceder? Que cuando llegue a mercados, no solamente Estados Unidos, sino también Europa y otros, y obtenga este sello de reconocimiento nacional e internacional, probablemente el valor de ese producto va a subir, sin que necesariamente suban los costos de producción. ¿Qué significa eso? Más dinero para el empleador, más dinero para crear más plazas de empleo, más dinero para la República Dominicana. Y en esa labor, pues en coordinación con el CONANI, en coordinación con el Ministerio Público y con otras instituciones, proyectos de intervención de los inspectores y de los representantes de estas otras instituciones públicas para ayudar a resolver este tema y acompañar a los padres a lograr un empleo, y así entonces garantizar que estos niños puedan dedicarse a lo que deben dedicarse, que es a sus estudios. Gracias, Luis Miguel de Camps, por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. ¡Vámonos, Punto!